Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Alejandra. Saben que soy educadora musical de los instrumentos piano y violín y algunos me conocen porque hace algunos años atrás hicimos varios tutoriales referidos a un libro de la serie de Bastien que era Piano para principiantes adultos. En esta oportunidad vamos a empezar una nueva serie y va a ser con los libros de Faber Piano Adventure para adultos también. A lo largo de estos años como educadora musical he realizado algún tipo de cursos y capacitaciones con respecto a pedagogía, educación musical, lenguaje musical. También he participado en calidad de expositora en algunos cursos y también tuve la oportunidad de participar en 2 capacitaciones organizadas por Faber Piano Adventure. De esa forma yo pude conocer este método que existe para niños desde los 5 años, para niños desde los 11 años y también para adultos, que cuenta con el libro 1 y el libro 2. Este curso, a partir de hoy, vamos a empezar a desarrollar el libro 1. Vamos a conocer un poco también sobre este método y lo que vayamos a hablar en este momento va a ser por única vez. Quiere decir que en la unidad 2 directamente vamos a ir a la práctica con el libro y ya no vamos a hacer todo este tipo de aclaraciones. Solamente los voy a saludar y vamos a comenzar con el curso. Esta serie de Faber Piano Adventure está realizada por Nancy y Randall Faber. Entre los dos han hecho una labor increíble, tanto para profesores como para estudiantes de piano. También han realizado más de 200 publicaciones y entre ellas las que vamos a destacar son los libros de Faber Piano Adventure. Para conocer de qué se trata el método de Piano Adventures, vamos a ir a la página web, a la página oficial de Faber. Veamos que el método Faber Piano Adventure es ampliamente reconocido. En el mercado está hace unos 20 años aproximadamente, tiene un enfoque muy creativo y es efectivo para la enseñanza de piano, porque desarrolla las habilidades técnicas y musicales de manera progresiva y eso lo vamos a ir viendo de estas 16 unidades que tiene este libro número 1 para adultos. Les cuento también que Faber tiene desarrollada una aplicación, pero esta aplicación funciona para dispositivos de la manzanita, o sea, para iPhone y iPad. Todavía no está desarrollada la aplicación que se llama Piano Adventure Player App. No está desarrollada para dispositivos Android, pero yo creo que están trabajando sobre ello porque, según lo que he leído, les han estado solicitando también que esté disponible para Android. ¿Qué tiene de bueno esta aplicación? Resulta que en esta aplicación ustedes pueden tener acceso a todos los acompañamientos para cada una de las canciones que están en las diferentes unidades de este libro. Entonces ahora vamos a ir a ver cómo está dividido este libro número 1, Piano Adventures para adultos. Veamos que consta de 16 unidades y cada una está diseñada para enseñar un aspecto específico del piano. Vamos a comenzar desde lo más básico hasta piezas más complejas. Lo que les propongo a partir de ahora es que vamos a empezar ahora de lleno con la unidad número 1 y en próximos videos vamos a ir desarrollando unidad por unidad hasta completar las 16 unidades que tiene este libro Faber Piano Adventures para adultos. Y como vamos a trabajar unidad por unidad, en cada video ustedes van a encontrar una unidad desarrollada de este método para que puedan hacerlo a su ritmo y que puedan tener una práctica efectiva. Y lo que les recomiendo es, como en otros cursos anteriores, que no pasemos de unidad en unidad arrastrando algunos conceptos que todavía no están bien adquiridos, así que hay que practicar bastante a conciencia, siendo disciplinados en nuestro estudio para lograr resultados efectivos. Entonces, vamos a empezar ahora con la unidad número 1 y nos vemos al final de este capítulo. Comenzamos la unidad número 1 y acá tenemos la banqueta. Y en esta primera aproximación a lo que es la postura del piano ya nos dice que tenemos que utilizar de la banqueta la mitad delantera. Quiere decir que usaremos esta parte, no esto, ¿sí? No nos tenemos que sentar en toda la banqueta.
Bien, con el cuerpo, el peso del cuerpo bien equilibrado. Otra cosa que tenemos que hacer es, con los nudillos, acercarnos hasta el fondo del piano. Los brazos nos quedan entonces estrechos hacia el fondo del piano. Quiere decir que si yo me hubiese sentado más adelante y ya tengo un poco doblado, tengo que irme un poquito más hacia atrás. Bien, ahí. Entonces esta ya es la etapa donde yo me tengo que sentar bien y con el cuerpo distendido y hacer la prueba de los nudillos. Vamos con otra cosa, la posición de las manos. Cuando nosotros dejamos caer nuestros brazos así libremente hacia el costado, vemos que hay una postura natural, una curvatura natural de las manos, ¿sí? Nadie se sienta con los brazos estirados y está con esta postura rígida de toda la mano. Entonces, eso. Cuando eso lo llevamos al piano, ya tenemos una posición de la mano redondita, siempre redondita. Y atención, el pulgar, siempre arriba de la tecla. No esto, menos esto, ¿sí? Ahí, redondito. Entonces, cuando vemos que nuestros dedos no están curvos, lo que tenemos que hacer es relajar, no seguir practicando, prestar atención a eso. Pongo las manos arriba del teclado y ahí estoy, apoyando con todas mis yemitas las teclas del piano. Esto de los brazos estirados libremente, cuando se le explica a los niños, muchas veces les decimos que hagan los bracitos de gorila, ¿no es cierto? Entonces, imitando la posición de los brazos estirados de un gorila y como tienen siempre las manos así redonditas, ¿no es cierto? Bien, otra cosa que vamos a hacer entonces es chequear toda nuestra postura corporal, los hombros relajados, las manos en el teclado, el antebrazo tiene que estar a la altura del teclado. Si estoy en una silla muy alta, entonces el brazo me va a quedar más arriba. Si estoy en una silla muy chiquitita, entonces el brazo me va a quedar como colgando, ¿sí? Bien, yo no debo estar colgando del piano, ni tampoco tenerlo allá abajo, pero esta es la postura. Ambos pies apoyados en el piso, por supuesto, somos adultos, así que sí llegamos al piso. Cuando son niños les ponemos una banquetita para que los pies estén apoyados y no colgando. Y vamos a agregar que ligeramente el pie derecho tiene que estar un poquito más adelante que el izquierdo. Continuamos en la siguiente página donde nos indica los números de los dedos. Entonces vamos a tener en cada mano numerados los dedos, 1, 2, 3, 4 y 5 para la mano derecha, 1 empezando por el pulgar, 2, 3, 4 y 5 para la mano izquierda. Y acá tenemos como ejercicio empezar a practicar tocando en cualquier posición del piano, pero con los 5 dedos. Empiezo entonces con la mano derecha, voy a subir y después voy a bajar. Lo mismo voy a hacer con la mano izquierda. Siguiente página, número 10. Vamos a conocer que todo el teclado vamos a encontrar notas que son altas y otras que son bajas. A esto le vamos a llamar agudo y grave. Y después tenemos aquí el medio. También vamos a notar que en el teclado está separado por grupitos. Y tenemos grupitos de 2 teclas negras. Y los grupitos de 3 teclas negras. Cuando le explicamos a los niños, muchas veces decimos que hagamos los truenos, las gotitas de lluvia, y que el movimiento sea como la formita de un arco iris. Bien, entonces vamos a tocar ahora esos 2 grupitos de 2 teclas negras y después lo de 3 teclas negras, y eso pueden practicarlo para que ustedes sepan la altura de las notas musicales, cómo suenan los graves, cómo suena lo agudo y después el central. Una vez que hagamos eso, en este caso este libro nos pide que podemos cerrar los ojos y tocar los grupitos de 2 teclas negras
tratando de sentirlos con los dedos. Sentir esa sensación de que estamos en grupito de 3 y en los grupitos de 2. Posteriormente ya empezamos a hablar sobre matices musicales, o también lo pueden encontrar con el nombre de dinámicas. En este caso tenemos la P, que la van a encontrar en varias partituras. En italiano es una palabra italiana que significa suave. Entonces ahí ya no me está diciendo cuál es el matiz, cuál es la dinámica que tengo que utilizar, y esto tiene que ver con la intensidad del sonido. La intensidad del sonido puede ser suave. La intensidad del sonido puede ser fuerte, fuerte. En la página número 11 vamos a empezar a usar el pedal. Para que sepamos a ver cómo funciona el pedal, cuál es la calidad que nos brinda para el sonido. Vamos a presionar el pedal y vamos a apretar suavemente los grupitos de 2 teclas, desde el medio hacia lo más agudo. Presiono el pedal. Suelto el pedal. Vamos ahora hacia lo grave, también presionando el pedal. Y puedo usar grupitos de 3. Presiono el pedal. Y de esa forma yo puedo experimentar qué es tocar suave y qué es tocar fuerte, ¿no es cierto? Vamos de nuevo con el fuerte, que no me salió tan fuerte. Presiono el pedal. Suelto el pedal. Página 12 y por fin hemos llegado a nuestra primera canción, Manos a la obra, y vamos a ubicar nuestros dedos con la digitación que ya hemos aprendido, 1, 2, 3, 4 y 5, y nos está diciendo que con la mano izquierda vamos a trabajar con el grupito de 2 teclas, dedo 2 y dedo 3, y para la mano derecha vamos a utilizar el dedo 1, 2, 3 y el 5. Quiere decir que vamos a tocar sobre las teclas negras. Entonces, vamos a ver en esta canción, Amazing Grace, que es una canción americana, una melodía americana. Entonces, hasta aquí todavía no estamos con la partitura, ¿sí? No tenemos las notas musicales, solamente tenemos la digitación. Veamos que en el medio aparece la letra de la canción. Eso ya nos está dando una división, más allá de que arriba dice right hand and left hand, mano derecha y mano izquierda, ya nos está dividiendo también la letra de la canción. ¿Cuál va a ser para una mano y cuál va a ser para la otra? Entonces tengo mano derecha y mano izquierda. Fíjense que el matiz musical que ya nos está indicando es forte. Y a lo largo de la canción no cambia, así que la canción es forte. Tampoco un martilleo, pero un forte. Bien. Después veamos en la letra, donde, por ejemplo, donde dice Grace, hay como una extensión, ¿no es cierto? Eso quiere decir que voy a dejar un poquito más la nota, porque todavía no estamos viendo duración de figuras musicales, que ya en breve lo vamos a ver. Quiere decir que donde dice Grace, donde dice Sweet, Sound, voy a dejar un poquito más sostenida esa nota. Bien, empecemos entonces. Acomodamos nuestros dedos. Y vamos a empezar con esta canción. Eso sería toda la canción, pero ahora nos está proponiendo este descubrimiento que podemos hacer con la misma digitación, pero con las teclitas blancas. Quiere decir que la mano izquierda nos está diciendo que podemos poner nuestros 2 dedos, el 2 y el 3, 2 y el 3, aquí, y la mano derecha, 1, 2, 3
y el 5. Fíjense que acá ya estamos en el grupito de 3 teclas negras y aquí estamos utilizando el 2 grupitos de negras. Entonces vamos a hacer esta canción ahora, pero con esta nueva digitación en las teclas blancas. Comenzamos. Perfecto, una vez que puedan tener esta canción, vamos a poder seguir trabajando con el resto de las canciones, las piezas musicales que tiene este libro, pero no sigan pasando de página, eso es lo que siempre les recomiendo. No sigamos pasando de página si esto todavía no está sumamente claro. Así que acá tómense un tiempo, una pausa, dejen el libro hasta ahí señalado, a ver en qué fecha empezamos a hacerlo y nos detenemos en esta canción hasta que nos salga linda, bonita. Sigamos entonces con esta unidad número 1 y aquí les presento al señor metrónomo. Bien, el metrónomo lo que nos va a servir es para contar la duración de las figuras musicales. Les voy a mostrar ahora algo que después vamos a ver con el tiempo, ¿no es cierto? Pero esto se sube de esta manera. Y acá vamos a ver que tenemos algunos numeritos. Esto nos indica cuántos bits o cuántos pulsos, cuántas notas entran por minuto. ¿Sí? Entonces acá tenemos que entran 42 notas por minuto, 46. Vamos viendo, 60, por ejemplo, serían como el segundero del reloj, ¿no es cierto? Ahí entran 60 bits por minuto. Acá estamos como en el reloj. Y entonces a medida que nos vamos hacia abajo, vamos a ver que pueden entrar muchos más pulsos por minuto. Entonces, lógicamente, mientras más abajo estemos, más rápido será la canción. Bien, pero antes de seguir con esto y meternos de lleno con lo que es la velocidad de las obras musicales, vamos a ver la duración de las figuras musicales. Pero en el caso de no contar con un metrónomo, como el que recién les mostré, podemos utilizar aplicaciones para el celular o para el dispositivo que tengan. Entonces, de esta forma acá también tenemos para marcar los bits, ¿sí? Bien, también es importante acá marcar la cantidad de compases, la cantidad de pulsos que quiero hacer. Esto lo vamos a trabajar bien más adelante. Pero justamente acá nos dice en la página 14 que podamos buscar una velocidad igual a 100. Entonces nos vamos a posicionar en 100 y esto sería 100 pulsos por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De esa forma es como funcionaría. Bien, nos dice acá que podemos aplaudir haciendo palmitas o con cualquier instrumento que quieran y vamos a hacer esta representación que tenemos acá en el cuadrito de esta página. Pero antes vamos a ver el valor de las figuras musicales. Entonces tenemos la negra, vale un tiempo o un pulso. La blanca, voy a contar hasta 2 pulsos. También aparece otra variante que es la blanca con puntillo, que voy a sostenerla durante 3 pulsos. Y la que más valor tiene es la redonda, 4 pulsos. Entonces, una negra, una blanca, 1, 2, una blanca con puntillo, 1, 2, 3, y una redonda, 2, 3 y 4. Bien, entonces nos dice que podamos hacer este ritmo, ¿sí? Esta forma rítmica que tiene acá, este ejercicio rítmico, y vamos a poner nuestro metrónomo en
negra igual a 100, negra igual a 100, entran 100 negras por minuto, 100 bits por minuto. Entonces vamos a ponerlo, yo en vez de usar palmitas voy a usar una nota y va a ser esta. Un, dos, tres, cuatro. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces, en el ejercicio rítmico lo que hice fue tocar todas las negras, 1, 2, 3, 4. Cuando paso al siguiente, donde están las dos blanquitas, voy a contar por cada blanquita 2 tiempos. 1, 2, 1, 2. Después tengo en el tercer ejercicio rítmico una blanca con puntillo y una negra. 1, 2, 3, 1. Y en el final una redonda. 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Llegamos a la página 15 donde tenemos una canción del compositor Stephen Foster. Seguramente lo han escuchado porque fue el compositor de O Susana, una canción bastante conocida. Esta se llama Canton Race. Y por fin tenemos las figuras musicales para saber cuánto tiempo tengo que quedarme en cada una de estas notas. Vamos a acomodar la mano. Nos dice que con la mano derecha voy a tocar los dedos 2 y 3. Y con nuestra mano izquierda los dedos 2, 3 y 4. Quiere decir entonces que ahora ya veo en esta partitura que tengo las figuras musicales. Tengo negras, tengo blancas, hay blancas con puntillo y el final es con una redonda. Comenzamos. Otra vez también nos indica, claro, qué corresponde para la mano derecha y qué corresponde para la mano izquierda. Bien, lentamente vamos a comenzar. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Por supuesto que esta canción después la podemos hacer un poquito más rápido, ahora le voy a mostrar. Tenemos al final de la canción una doble barra. Eso se llama barra de conclusión. Ahí termina nuestra pieza musical. Bien, una vez que lo practiquemos bastante y estemos sumamente seguros de cómo van las notas, cómo son las figuras musicales y la duración de cada una de ellas, podemos acelerar un poco más esta canción. Vamos con ello. 1, 2, 3, 4. Y ahí tenemos Canton Race. Por supuesto que les voy a pedir que para Canton Race también se tomen su tiempo, no sigamos avanzando con el libro hasta que esto no nos salga muy bien. Les voy a dejar aquí el acompañamiento, se los voy a tararear un poquito. ¿Qué es lo que haría el acompañamiento? Porque ustedes estarían tocando por aquí, ¿no es cierto? Y si alguien los acompaña, se los voy a tararear un poquito. ¿Qué es lo que ustedes tocarían, no es cierto? 1, 2, 3, 4. Muy bien, ahora me callo la boca, pueden tocar encima. 1, 2, 3, 4. Página número 16 y vamos a ver que todas las teclas tienen un nombre y en este caso, si tienen el libro en inglés, les va a aparecer esta notación musical anglosajona, o sea, A, B, C, D, E, F, G.
pero en castellano. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Les dejo acá el tecladito para que tengamos nuestra notación en castellano. Nosotros vamos a empezar a trabajar con do, ¿no es cierto? La, si, do. Si ven en el piano, en el pianito que tenemos en el libro, está marcado con la letra C. Pero ese es nuestro do. ¿Cómo vamos a distinguir fácilmente estas notas? Me voy a adelantar un poquito para que esto les resulte mucho más fácil. ¿Dónde está el grupito de 2 teclas negras? Abajo siempre son do, re, mi. Y cuando tengo el grupito de 3 teclas negras, abajo, fa, sol, la, si. Entonces puedo ejercitarme diciendo, bueno, de todos los grupitos de 2 teclas negras, hago grupito negra, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. Puedo venir al de grupito de 3 teclas negras y siempre decir el nombre de las notas. Fa, sol, la, si, fa, sol, la, si. Siguiente grupo de negras. Bien, y eso se repite a lo largo de todo el piano. Tenemos acá un ejercicio que nos dice que a partir de la podemos empezar a subir hasta el sol, repito el sol y bajo de nuevo hasta el la. Vamos a ver esto. Uno, dos. Y repite, acá aparece una nueva barra que tiene la barra de conclusión, pero aparte tiene 2 puntitos. Eso significa que repite. Muchas de las canciones que vamos a comenzar a hacer van a empezar con la nota do, pero no cualquier do, sino el do que le llamamos el do central, mi, do, si. Entonces, esto se los voy a marcar con una etiquetita. Solamente esta nota se los voy a marcar por un tiempito. No me gustan los nombrecitos en las teclas ni colorcitos, pero acá yo le estoy marcando por una cuestión del video para que no se confundan cuál es el rango de notas que yo estoy utilizando. Pero este do es el do central, es el que nos resulta mucho más fácil de cantar. Do, de entonar, ¿sí? Bien, y entonces nos está pidiendo acá que toquemos juntos las teclas do, re, mi y en redondas. Ven que son unas redondas. Y ya tenemos la digitación que vamos a usar el dedo 2, 3 y 4. Y en inglés, si tienen el libro en inglés, porque esta versión también está en español, pero en inglés dice C, D, E. Y vamos a estar acá, ¿no es cierto? Son las notas do, re, mi. Y vamos a empezar a subir con la mano derecha. Empezamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Siguiente ejercicio, con la mano izquierda también tenemos acá nuestro do central y vamos a tocar también con los dedos 2, 3 y 4 las notas mi, re, do. Y vamos a ir hacia lo grave. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Bueno, hice una de más. Ustedes pueden recorrer todo el piano para descubrir las notas do, re, mi. Llegamos a la página 18 donde vamos a comenzar a hablar de intervalos. Y esto es un rasgo, me parece, bastante interesante que propone esta serie de libros de Faber Piano Adventure, que es hablar de intervalos. Inmediatamente uno empieza a estudiar piano, ya sea en el libro de adultos como en el libro de niños también. Vamos a ver el intervalo. Acá nos está marcando según este dibujito y es una nota do y una nota mi. Y ya nos está contando que esto es un intervalo de tercera. Un intervalo es la distancia que hay entre 2 notas, incluida la primera y la última. ¿Cuántas notas tengo acá? 1, 2, 3. Tengo 3 notas, por eso esto es un intervalo de tercera. También podemos hablar de estos intervalos que pueden estar como rotos
o sonar juntos y tienen un nombre. Cuando suenan separados se les llama intervalo melódico, pero cuando suenan juntos es un intervalo armónico. Y tenemos acá entonces un ejercicio para empezar a ejecutar con la mano derecha, con este intervalo de do, mi, una tercera, y en 4 registros diferentes del piano. Y vamos a empezar. Primero es melódico y después armónico. Melódico, armónico. También podemos usar este ejercicio para repetirlo y hacerlo, pero con los dedos 2 y 4. Comenzamos. Por supuesto que si vimos el intervalo con la mano derecha, también podemos hacerlo con la mano izquierda. Recuerden que el estudio del piano requiere que ambas manos tengan las mismas habilidades. Y empezamos. Vamos a usar la nota mi, do y después armónico. Y así vamos a ir bajando. Y así lo podemos hacer a lo largo de todo el piano. Y hace breves minutos, cuando le explicaba sobre la estructura de este libro y que tenía unas lecciones que eran progresivas desde lo más básico hasta las piezas con un poco más de dificultad, a medida que te van enseñando nuevos conceptos, ya mismo los ponemos en la práctica. Y ahora vamos entonces con esta canción, Merrily We Roll Along, que en castellano es María tenía un corderito, seguramente que muchos la conocen. Bueno, vamos a usar estos dedos. Dice 1, 2 y 3 para la mano derecha y 1, 2 y 3 para la mano izquierda. Entonces, vamos a tener en esta canción que tenemos toda una línea melódica que lo hace la mano derecha primero y después abajo comienza la mano izquierda. Entonces empecemos. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 2, 3. Acá está el intervalo. 2, 2, 2, 3, 3, 3. Bien, vamos a hacer algunas explicaciones. Vean que cuando tienen los numeritos, en el caso de esas 3 que repiten con el dedo 2, no vuelve a poner el numerito. Fíjense que las notas ahí repiten. Recuerdan que las notas subían, bajaban, pero también podían repetir. Este es el caso, donde repite, entonces por eso no vuelve a poner el numerito 2 de nuevo. Bueno, vamos de nuevo. Mano derecha. Perfecto. Vamos a tomar nota de que en la canción hay una inscripción muy importante que dice lively. Quiere decir un poco divertido, ¿no es cierto? Con mucha vibra. Bien, vamos a hacerlo entonces una vez que ya lo tengan así lento y que salga bien, vamos a incorporarle un poco de velocidad. A ver. 1, 2, 3, 4. Y si no se saben la letra, se las dejo por aquí. Es muy divertida y se pueden acompañar entonces cantando y todo resulta como un poco más fluido. A ver. Corderito tengo yo, tengo yo, tengo yo, me acompaña donde voy, al cole viene hoy. Les dejo el acompañamiento del profesor por si se animan entonces a tocar encima de esto que les voy a dejar ahora. Ustedes tocarían, bueno, si
tienen otra persona que los acompañe, ustedes pueden, en vez de tocar acá, subir una octava más arriba, un poquito más alto, y entonces quien los acompañe puede tocar en esta parte, ¿sí? Pero si no tienen a quien los acompañe, pueden usar este audio y tocar en la posición que aprendimos recién. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Estamos en la página 20 y ya vamos a ver algo que vimos hace un ratito, que era en el grupito de 3 negras, abajo vamos a ubicar las notas Fa, Sol, La, Si. Fa, Sol, La, Si. Seguimos, grupo de 3 negras, Fa, Sol, La, Si. Fa, Sol, La, Si. Fa, Sol, La, Si. Y lo más agudo, Fa, Sol, La, Si. Siempre en el grupo de las 3 negras, Fa, Sol, La, Si. Y en la misma página 20, ahora nos está pidiendo que esta canción que antes tocábamos acá, nos mudemos, o sea, hagamos el transporte a las notas Fa, Sol y La. Vamos a ver cómo queda ahora esta canción con la transposición hecha a las notas Fa, Sol y La. Vamos a transportar entonces y lo vamos a hacer con la misma digitación de la canción de recién. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Y esto está en la página 21. Comenzamos. Y esto es otra cosa que tiene muy bueno este método, es que al presentarte alguna canción te pide que la transportes, entonces uno no se acostumbra a que siempre el pulgar es de Do o el pulgar es de Fa, sino que vas pasando por varias posiciones con la misma canción. En la misma página 21 ya nos habla sobre el compás y nos dice que este compás es un grupo de sonidos. Entonces, entre los compases vamos a encontrar esa que dice bar line, son las líneas divisorias del compás. Y lo que hace la línea divisoria es dividir la música en partes iguales. Esas partes iguales son los que nosotros denominamos el compás. Entonces, como ven, si yo cuento esos compases que tenemos ahí, tengo 2 compases. En el primer compás tengo 4 sonidos, ¿sí? Estoy sumando 4 negras, y en el otro compás tengo una blanca y 2 negras, o sea, vuelve a sumar 4. Entonces por eso es que dice que las líneas divisorias del compás dividen a la música en partes iguales. Tenemos el ejemplo también de esta canción que acabamos de hacer recién. Si nosotros sumamos cuántos sonidos hay dentro de cada compás, me está dando 4 también. Bueno, y ahí está la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuántos compases tiene Merrily We Roll Along? Bueno, cuento los compases, tengo con la mano derecha hice 4 compases y con la mano izquierda hice 4 compases más. ¿Cuántos tiempos hay en cada uno de los compases? Ok, cuento y entonces sí tengo efectivamente 4 tiempos en cada compás. Página número 22. Comenzamos con los intervalos de segunda. Recordemos que el intervalo es la distancia que había entre 2 sonidos, ¿sí? Por ejemplo, do, re, son intervalos que suben, ¿no? Mi, fa, sol, la, son intervalos que suben. Son de segunda, pero que suben. Pero también tengo, por ejemplo, do, si, intervalo descendente. La, sol es una segunda descendente. Mi, re también es una segunda y está descendiendo. O sea que va hacia abajo y cuando hago, estoy yendo hacia arriba. Ok, entonces acá nos presenta una escala y vamos a tocarlo con los 5 dedos, tal cual como nos está mostrando en este dibujito, ¿no es cierto? Y empezamos con do. Tiene una barra de repetición, quiere decir que la segunda vez se repite, pero
suave, ¿sí? La primera es fuerte, la segunda es suave. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. 4. 2, 3, 4. Perfecto, pasamos a la página siguiente donde tenemos los intervalos de tercera. Entonces, normalmente voy a usar estos. Empezamos con do, entonces voy a tener do mi, es una tercera, porque para llegar a mi tengo 3 notas. Cuento siempre la primera, cuento siempre la última, 1, 2, 3. Eso es una tercera. Ok. Y entonces aquí en este ejercicio lo que voy a hacer es tocar terceras, porque por ejemplo tengo mi sol, también es una tercera, ¿sí? Y en la mano izquierda de do a mi tengo una tercera y de mi a sol tengo una tercera. Entonces estos son acordes quebrados que le llamamos de esta escala de do mayor, de la escala de do pentatónica, ¿sí? Los 5 deditos. Comenzamos con el ejercicio. 4. Suave. Vamos ahora a trabajar en la página número 24, donde tenemos el tema formas musicales. Y nos da un primer concepto sobre lo que es la forma musical. Dice que es una estructura o un plan general de una pieza musical. A eso le llamamos forma musical. Y para eso vamos a usar este ejemplo del himno a la alegría, que es el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Y dice, sección A. Vieron que está dividido en secciones. La sección A va a abarcar el compás del 1 al 4, que dice lo siguiente. Eso sería la sección A. Y ahora llama a otra sección como A', que comprende los compases del 5 al 8. Entonces, es bastante similar. Fíjense que el compás 5, 6, 7 son iguales a la sección A, solamente que cambia el compás número 8. Veamos cómo suena entonces la sección A'. Bueno, y obviamente cambia de registro, ¿no es cierto? La sección A le hicimos con la mano derecha y la sección A' le hicimos con la mano izquierda. Ahora tenemos una sección B que cambia, la idea musical cambia y vamos a ver cómo suena. Esto sería sección B, que comprende los compases 9 al 12. Eso sería entonces sección B. Y ahora tenemos la sección A', que tiene los compases del 13 al 16 y que lo va a hacer con ambas manos juntas. Vieron que dice desde el compás 13, play hand together. Entonces lo vamos a hacer con ambas manos juntas. Esa sería entonces la sección A'.
Entonces, la forma musical del himno a la alegría sería sección A, A', B y vuelve y cierra con sección A'. Como actividades nos propone hacer un círculo en las notas que repiten, por ejemplo al inicio, después el sol, sol repite. También nos pide que podemos cantar los números de los dedos o bien el nombre de las notas musicales cuando vayamos a tocar. Y tiene un cuadrito donde nosotros podemos poner en esos boxes qué sección se trata. Por ejemplo, vamos a escribir en el primer cuadrito del compás 1 al 4, sección A, y del compás 5 al 8, sección A'. Y así vamos completando los boxes. Vamos a tocar ahora entonces el himno a la alegría entero. Comienzo. 1, 2, 3, 4. Les dejo el acompañamiento en el caso de que quieran tocar encima de este acompañamiento para hacer el dueto del himno a la alegría. 1, 2, 3, 4. Y como último tema, en la página número 26 vamos a ver las marcas de dinámica o los matices musicales. Vamos a recordar que ya habíamos visto que la P, piano, significa suave y la F, forte, significa forte. A esto le llamaremos las dinámicas o los matices musicales. Tenemos ahora uno nuevo que es MF, mezzo forte, y nosotros en castellano le decimos medio fuerte. También vamos a ver este patrón musical, que es una sucesión de notas que se van repitiendo hacia arriba, o sea, hacia lo más agudo o hacia lo más grave del piano. Esto es una secuencia. Entonces vamos a hacer este estudio con segundas y terceras para la mano derecha. Para ello nos vamos a posicionar acá en nuestra posición de Do y tenemos este patrón musical que vendría a ser segundas porque tengo de Do a Re una segunda y de Re a Mi una segunda. Pero después cerramos con un intervalo de tercera armónico porque lo tocamos junto. Entonces acá estamos haciendo segundas melódicas y una tercera armónica. Nos movemos hacia Re y el intervalo de tercera armónico. Nos movemos a Mi. Y podemos seguir tocando esta secuencia a lo largo de todo el piano, moviéndonos hacia lo agudo. Y también podemos repetir esta secuencia musical o este patrón musical, pero con la mano izquierda. Y empezamos también en nuestro Do central, haciendo segundas descendentes y una tercera armónica. Movemos hacia Si
nos podemos seguir moviendo hacia lo más grave. Fíjense que la tercera cambia su dibujo y cuando veamos en el pentagrama van a ver que las terceras siempre están, bueno, una encima de la otra, no es pegadita como la segunda. Y la tercera, vamos a ver que cuando una se encuentra en línea, la otra también está en línea o las dos notitas están en el espacio. Eso lo vamos a ver inmediatamente en la siguiente sección, seguro, en la siguiente unidad, cuando ya empecemos a leer el pentagrama. Bien, queda esto entonces para practicar el estudio de segundas y terceras, tanto con la mano derecha y con la mano izquierda. Y por último, en la página 27, tenemos un test musical o un test de teoría musical que ustedes pueden completar e ir trabajando con el mismo. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta primera unidad de Piano Adventure para adultos. Los invito, por supuesto, a suscribirse a este canal, dejarme un like si les ha gustado este contenido y, por supuesto, no olviden de activar la campanita para estar siempre avisados de los próximos videos y, sobre todo, sobre esta serie para tratar de completar las 16 unidades de este libro. ¡Hasta la próxima! Nos vemos en el siguiente video.